Hola, ¿cómo estás, Liz? Bien, Milton, ¿y tú? ¿Ya listo para comenzar con nuestras noticias y entrevistas? Sí, hoy vamos a tener el análisis de los resultados electorales del domingo con Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Vamos a conversar con él. Además, él es profesor de la Universidad George Washington. Vamos a hablar sobre lo que pasó el domingo y cuáles son los efectos en el ámbito político. También estará con nosotros Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad, para ampliar lo que el presidente dio a conocer el día de ayer en cadena. Este es el señalamiento público de 5 denominados malos jueces. Así es, noticia importante que la dio el presidente Lasso ayer y con esa nota vamos a empezar. Efectivamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó que el gobierno nacional le declaró la guerra al crimen organizado y a las mafias antipatria que roban la paz y tranquilidad. Por este motivo, dio los nombres de varios jueces que, según afirmó, defienden a los delincuentes. Lo hizo en una cadena nacional la noche de ayer. Sí, el mandatario aseguró que su mensaje dijo que en el Ecuador no merece malos jueces. Por este motivo tomó 3 decisiones. 1, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura, denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la exposición pública de los jueces, Liz. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso. Por ello, tomamos 3 decisiones. Primero, poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura. Segundo, denunciar a los malos jueces ante la Fiscalía General del Estado. Y tercero, exponer públicamente los nombres de los malos jueces y sus casos. Hemos seguido el actuar de algunos malos jueces. Los hemos investigado y hemos identificado esos malos elementos, como el juez de la Concordia, destituido ya por el Consejo de la Judicatura. Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia, destituido por manifiesta negligencia, deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordarán que este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Otro caso, el mal juez Juan Carlos Terán, de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de 5 presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Este mal juez declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. Atención con este caso en Manta, donde Mari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de 1 año de trabajo. Este caso incluso fue coordinado con la DEA de los Estados Unidos, pero los jueces declararon inocentes a estos 18 presuntos narcotraficantes. Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de excarcelación abusando de la acción de protección. Este mal juez extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión. A los demás jueces corruptos, que esto les sirva como advertencia. Nosotros seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para
hacer justicia. Bueno, tras el resultado negativo de la consulta popular en las elecciones del domingo, los legisladores de la bancada correísta hacen varios pedidos al gobierno como adelantar las elecciones o que dé un paso al costado. Los legisladores aseguran que el triunfo del no en la consulta solo es el reflejo del rechazo a la gestión del presidente Guillermo Lasso. A este pedido de adelantar elecciones se suman también otras bancadas políticas como Pachacutic y algunos legisladores independientes que piden que el primer mandatario llame a la muerte cruzada. Escuchemos lo que dijeron. Mejor que puede hacer el presidente de la República es asumir su derrota, convocar, llamar a elecciones anticipadas, disolver la Asamblea, la muerte cruzada. Adelante elecciones. Nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre hemos dicho, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Es mejor que el presidente de la República dé un paso al costado y los ecuatorianos sabremos ver cómo nos organizamos y ganar un poco de tiempo. Es fácil decir, llamen a una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda desde la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. La solución al país de estos momentos es que por un lado la Asamblea trabaje y por el otro lado el gobierno haga lo que tenga que hacer. Llamados a diálogos falsos y mentirosos no tienen ningún sentido en este momento. Y la Asamblea posesionará a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana el jueves a las 4 de la tarde. La convocatoria la hizo el presidente del Legislativo el día de ayer. Los legisladores afirman que la institución no puede estar en acefalía hasta el 14 de mayo, fecha en la que se posesionan los consejeros electos. Veamos la nota. Con casi el 100% de votos escrutados para esta dignidad, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana estaría conformado. Pero para que los 7 vocales electos este 5 de febrero se posesionen, aún falta algo más de 3 meses. Hasta esa fecha, esa institución está en acefalía, pues el pasado 23 de enero la Corte Constitucional destituyó a los 7 miembros. Ante este escenario, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para posesionar a los suplentes a las 4 de la tarde de este jueves. Decidir inmediatamente convocarnos para que se posesionen los consejeros suplentes de Participación Ciudadana y Control Social. Días antes de los comicios, la mayoría de la Asamblea resolvió no acatar la orden judicial de la jueza Karina Isurieta, que les daba un plazo de 3 días para posesionar a los suplentes, pues varios de ellos eran candidatos. La jueza Isurieta acaba de revocar esa amenaza que hizo a la Asamblea Nacional. A ella la obligaron, según han dicho, a las 11 de la noche alguien del Consejo de la Judicatura del Oro para concatenar con esta circunstancia de destruir la democracia. Ahora que el proceso electoral ha terminado y por lo menos hasta el 14 de mayo, el Consejo de Participación debe retomar procesos que estaban en camino, como el concurso para designar al Contralor. Para ello, el Legislativo debe posesionar primero a los suplentes. El Consejo tiene una responsabilidad fundamental. No podemos seguir en las condiciones actuales. El Consejo de la Judicatura fue cuestionado, puesto por un Consejo de Participación transitorio. En fin, hay una serie de cosas también importantes y decisiones políticas que el país ha tomado en función de las últimas elecciones. De los 7 vocales destituidos del Consejo de Participación, 4 buscaban la reelección. Ninguno obtuvo los votos para volver. Lo que sí es que los 7 vocales electos por el voto popular asumirán todas las funciones. Amigos, bienvenidos. En el 2022, el SRI recaudó 5.340 millones de dólares por impuesto a la renta, con lo cual se impuso un nuevo récord en el país de recaudación anual de ese tributo. Depende cómo se lo vea, esta es una buena o una mala noticia. Porque para el bolsillo de los contribuyentes, cada uno de los 5.340 millones de dólares recaudados implican un sacrificio. A nadie le gusta pagar impuestos y menos aún pagar más de 5.000 millones por renta. Por otro lado, esto es un indicador de que la economía en algo se está reactivando y sobre todo, esto le ayudará al gobierno a tener un déficit no tan grande y de no pasarles más y más deuda a las siguientes generaciones. En realidad, para los más jóvenes y para las futuras generaciones de ecuatorianos, esto es una gran noticia. Muchas gracias. 7:24 de la mañana, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el conteo para autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales tiene un 86% de avance y se ha concluido el proceso en algunas provincias.
Así es, la funcionaria destacó que la gestión del CNE permitió reconocer resultados para las principales autoridades horas después de las votaciones del domingo. No obstante, Diana Tamaín destacó que se procederá con un reconteo de votos en 6 provincias de las dignidades de alcalde y prefecto: Morona, Santiago, Loja, Napo, Santa Elena, Zamora, Chinchipe, por inconsistencias en actas. Además, en estas 6 provincias el proceso se realiza voto a voto. Liz, lo que ocurrió fue que hubo una doble impresión o una mala impresión de las actas, no de las papeletas. Ahí había una confusión que fue aclarada ayer por las autoridades. Y hasta el 6 de marzo tienen los candidatos y sus organizaciones políticas para retirar la propaganda electoral de las vías de Guayaquil. Caso contrario, serán multados por el municipio y deberán pagar 10 salarios básicos unificados. Haciendo un recorrido por algunos sectores de Guayaquil, se evidencia el poco interés de retirar la propaganda política. En postes de alumbrado y teléfono han sido ubicadas las pancartas que causan contaminación visual. Otros temas: el juez nacional Luis Rivera declaró válido todo lo actuado dentro del proceso que se sigue en contra del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y 3 personas más por el delito de cohecho en el conocido caso China CAMC. La audiencia se retomará el 14 de febrero para determinar si son o no llamados a juicio. En el proceso están vinculados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el empresario Pedro Saona, la empresa china CAMC, Engineering, compañía limitada, y el ex representante de esta empresa en el Ecuador, Liang Yang. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, no podrá salir del país por orden de la justicia ecuatoriana, que lo investiga por supuesta asociación ilícita, caso en el que también estaba implicada la exfiscal del Guayas, Patricia Morejón. La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó en Guayaquil el 7 de febrero por solicitud de la Fiscalía, esto luego de que el juez de la causa no dictara ninguna medida contra Mera cuando fue vinculado al caso, en vista de que ya cumplía una pena por el caso Sobornos. Mera obtuvo la prelibertad el 27 de enero de este año, luego de pasar 3 años y medio en la cárcel de Ambato, tras ser sentenciado en 2020 a una pena de 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. El exfuncionario deberá presentarse semanalmente en la penitenciaría del Litoral y no usará grillete electrónico. Y con mayoría simple, la Asamblea Nacional llamó a juicio político a la exministra de Salud, Jimena Garzón, por incumplimiento de funciones en los procesos de compra de medicinas que, según los interpelantes, estuvieron caducadas y fueron adquiridas con irregularidades. Este juicio fue planteado por los asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacuti y Natalie Viteri, Social Cristiana, y las acusaciones están relacionadas con un supuesto incumplimiento en la compra de medicinas sin controles del Ministerio de Salud y del CERCOP, permitiendo que a través del régimen especial de contratación se autorice la compra de medicamentos sin que los proveedores justifiquen las buenas prácticas de manufactura ni registro sanitario. Momento, Milton, amigos, de hacer una nueva pausa. Vamos a regresar enseguida con Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, y también con el director de Informe Confidencial, Santiago Nieto. Ya volvemos. 7:31 de la mañana, a esta hora nos acompaña el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Doctor, ampliar detalles de lo que dio a conocer el presidente de la República ayer en cadena nacional, donde señaló a 5 de los denominados malos jueces. Usted hoy presentará formalmente esta denuncia ante la Fiscalía. ¿Cuándo presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura? Hace 15 días el Consejo de Seguridad del Estado revisó esta información que fue presentada por la Policía y el Ministerio del Interior respecto a jueces cuyos nombres aparecían en varios casos en los que se habían liberado delincuentes. Por cualquier motivo, por cualquier subterfugio legal, habían sido puestos en libertad sin cumplir con sus condenas delincuentes de alta peligrosidad, delincuentes vinculados con narcotráfico, con violación, con asesinatos. Y se decidió 3 cosas, ¿no? Las denuncias al Consejo de la Judicatura, denuncia a la Fiscalía y sobre todo hacer público ante los ciudadanos quiénes son estos jueces y en qué casos han estado vinculados, para efectos de que se investigue, la Fiscalía investigue y el Consejo de la Judicatura tome las medidas disciplinarias correspondientes. ¿En qué línea todo esto, Liz? En la línea de que el gobierno tiene una definición respecto de garantizar que el Ecuador tenga seguridad. Y no hay una estrategia de seguridad que funcione si no tenemos el trabajo
el apoyo de jueces que cumplen con la ley y hacen que aquellos delincuentes que son puestos por la policía y la fiscalía ante un juicio vayan a la cárcel y no salgan a gozar de libertad. ¿Pero cuándo presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura? Hoy presentaré la queja ante la Fiscalía e inmediatamente ante el Consejo de la Judicatura. Ahora, de los 5 jueces señalados ayer, el juez Lindao pues fue destituido, pero los otros 4 que presentaron están en funciones. Los otros jueces están en funciones, Lindao fue destituido, pero eso no obsta que sea investigado por la Fiscalía. Mire, estos casos, ¿no?, cuando se hace un recuento de estas decisiones en donde delincuentes son liberados, los nombres de estos jueces se volvieron recurrentes, ¿no? Hay también nombres de abogados que son recurrentes en estos casos, pero para efectos de lo que nos corresponde hacer a nosotros es denunciar a aquellos funcionarios públicos, como los jueces, que están ejecutando su tarea en forma adversa a los intereses de los ciudadanos. En el caso de los jueces de Manta, el presidente Lasso dijo anoche que ahí habían tenido colaboración durante un año de investigación de la DEA. ¿Está participando la DEA quizás en otras investigaciones relacionadas también con el ámbito judicial? Hay una cooperación muy cercana de la Policía Nacional con las agencias internacionales que también trabajan en la lucha contra la droga y contra el narcotráfico, en este caso la DEA. Y en ese caso de Manta, Liz, es un caso escandaloso, escandaloso. Yo conversaba con el grupo de policías a cargo y consternado el jefe de equipo me decía, mire, hemos trabajado más de un año. Tuvimos cooperación penal internacional del estado de California, de los Estados Unidos. Vinieron a declarar funcionarios del Departamento de Justicia al proceso en Manta. No había duda respecto que se había incautado 20 toneladas de droga en 18 barcos y los 18 propietarios de los barcos fueron sobreseídos por este tribunal, por estos 2 jueces, parte de un tribunal penal. Bueno, esto no puede tolerarse. Mira lo que pasó la semana pasada. Un fiscal que está prófugo en este momento, sobre el cual pesa una orden de prisión, está prófugo, se abstuvo de acusar a un delincuente de alta peligrosidad que está alojado ahora en la regional de Guayaquil y que pretende salir con un historial delincuencial que provoca miedo. Bueno, hay un compromiso del presidente de la República, hay un compromiso del gobierno de garantizar seguridad. Y si ponemos a los delincuentes nuevamente en la calle, pues no estamos siendo eficientes en la estrategia de seguridad, en la parte que corresponde a la administración de justicia. Pero usted ha señalado que estos 5 malos jueces tenían reincidencias, ¿no? Su accionar en contra quizás de lo que espera la ciudadanía era recurrente, pero parecerían ser pocos versus la cantidad de casos quizás donde se ven actuaciones con mucha suspicacia. ¿Esto es una primera entrega? ¿Van a dar a conocer más nombres? El presidente Lasso lo anunció ayer, ¿no? Esta es una advertencia para todos los jueces corruptos, jueces parecidos a aquellos que mencionó el presidente, ¿no?, que sean parte de estas decisiones que favorecen a los delincuentes y perjudican a los ciudadanos. Estamos en una permanente acción de investigación de esos casos para exponerlos a los ciudadanos y exponerlos a la justicia. Anticipamos, esto sí, esto no es una amenaza, simplemente es una anticipación, que vamos a seguir en esta línea de poner frente a los ciudadanos las caras de aquellos jueces o de aquellos otros funcionarios de la Administración de Justicia que actúan en contra de los intereses ciudadanos. ¿Y qué pasó, doctor Ordóñez, con esa investigación del patrimonio que usted solicitó a la UAFE y al Servicio de Rentas Internas la haga a 5 jueces? Entre ellos se repite el nombre del juez de Santo Domingo, el juez Curipayo. ¿Algún resultado ya de eso? Está en proceso de investigación, Liz. Se repiten varios de esos nombres, no solo uno. Hay otros que también están en proceso de investigación. Es que no podemos bajar la guardia. En realidad, aquí hay un compromiso, ¿no?, y una responsabilidad moral, política del gobierno con los ciudadanos. Y no podemos bajar la guardia. Tenemos una acción permanente de investigación para ponernos por encima de esta acción judicial que está perjudicando los intereses de los ciudadanos en cuanto a seguridad se refiere. Pero usted ha dicho que esto de aquí se enmarca dentro
de una estrategia de seguridad, siendo este el principal problema que preocupa a los ecuatorianos, pero ante el rechazo de la consulta del referendo, primó el no e incluía también una herramienta en materia de seguridad. Esto de aquí, solamente el caso de la extradición fue aprobado en 6 provincias, el resto dijo no. Y ahora proponen un acuerdo nacional donde seguramente habrá temas de seguridad, pero ya se escuchan Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana decir que no se van a sentar a conversar con el gobierno. Bueno, es importante señalar, o subrayar el dato que usted menciona, ¿no? En 6 provincias ganó el sí, y es en aquellas provincias en donde el nivel de inseguridad es mucho más alto. Lamentablemente el resto de provincias no aprobaron esta pregunta, como las otras. Pero mire, Liz, el gobierno tiene una agenda mucho más amplia, muchísimo más amplia, no solamente en términos de seguridad, en materia de política económica, en materia de crecimiento, en materia social, en materia de infraestructura. La agenda es muy amplia. La agenda del gobierno no estaba centrada exclusivamente en el resultado de la consulta. Lamentamos que esa consulta no se haya aprobado en las urnas. Bueno, hay que aceptar ese resultado, hay que leer ese mensaje que enviaron los ciudadanos, hay que matizar, como usted acaba de señalar, respecto a quienes se pronunciaron por el sí, quienes se pronunciaron por el no. Esto respecto a la consulta. Respecto a la convocatoria que el presidente hace respecto a acuerdos, ¿no? Bueno, el presidente no ha planteado, digamos, un proceso que han titulado de acuerdo nacional. Él ha dicho la necesidad de que los sectores políticos entiendan y entendamos la necesidad de que no se puede garantizar políticas de mediano y largo plazo si no hay acuerdos políticos que lo sustenten. Y esto es fundamental en cualquier democracia. Es fundamental en cualquier democracia. Luego de lo que acaba de suceder el día domingo, evidentemente se ha replanteado el escenario político, pero no se deja de lado la posibilidad cierta digamos, la perspectiva de que los sectores políticos entiendan esta necesidad de sentarse para acordar políticas de mediano y largo plazo. Tema de seguridad, por ejemplo. Doctor, pero hay una mayoría ahí que ya le ha dicho no a sentarse a conversar, a buscar ahí un camino común, y más bien hablan de adelantar elecciones o de que el presidente dé un paso al costado. El presidente dijo en su exposición del día lunes en la noche que él leía y analizaba lo que quieren decir los ciudadanos en las urnas. Es muy importante, Liz, el identificar cuál es la voz de los ciudadanos y cuál es la voz de los políticos. Los políticos, muchos de ellos ya quieren adelantar elecciones, ya veo tempranas candidaturas presidenciales, pero un gobierno está obligado a escuchar a los ciudadanos. Es ante quienes rendimos cuentas y con quienes debemos tener una comunicación para recoger esas preocupaciones ciudadanas y convertirlas en políticas. ¿Qué es lo que les interesa a los ciudadanos en este momento? Y fundamentalmente, usted lo señalaba hace un momento, las condiciones de inseguridad. Frente a eso el gobierno tiene una agenda, tiene una estrategia, la está siguiendo, la tiene que seguir, la tiene que fortalecer. Y no podemos desmayar en el compromiso de lograr resultados en esa estrategia porque el día domingo tuvimos no se aprobó la consulta. Esto va mucho más allá. Ahora, la agenda política siempre es la agenda política, ¿no? La Asamblea siempre tiene su agenda, pero el gobierno tiene una responsabilidad con los ciudadanos. Pero la pregunta, y en esa doctor, perspectiva es que mantenemos... de los ecuatorianos, como usted lo ha señalado, es ¿cuándo se concreta esa agenda? No, mire usted, en la zona 8, enero cerró con 66 muertes por encima de enero del año anterior. 166 muertes en el primer mes del año. En lugar de reducir la violencia, aumenta y las acciones no se concretan. Unidades de policía comunitaria todavía con barricadas, con el reflejo de la violencia, sin policías, no se siente un patrullaje, por citar un ejemplo. Entonces, ¿cuándo se concretan ya las acciones de esta estrategia? Yo quisiera que esa conclusión, Liz, la contraste contra los hechos, ¿no? Porque, primero, varias veces hemos señalado que un indicador respecto a la eficacia de las estrategias de seguridad en relación con el número de muertos más bien es evidencia de que el gobierno está actuando, de que la policía está actuando en aquellas áreas y en aquellas actividades ligadas al narcotráfico. Lo primero. Lo segundo, si usted hace un recuento, no tengo el momento y otra oportunidad quisiera presentarle, si usted hace un recuento de todas las operaciones policiales y en casos combinadas con Fuerzas Armadas para desbaratar crimen organizado, para desbaratar redes de tráfico de armas, la cantidad es inmensa.
Entonces, cuando usted dice hay cosas que no se han hecho, yo creo que hay que poner por delante toda esta evidencia de los hechos. Porque luego pues podemos simplificar la realidad y desconocer esto que estoy mencionando en este momento. Pero hay otra realidad, doctor, que es, ¿no?, una policía en desventaja que necesita de un equipamiento que no termina de llegar, pese a una declaratoria de emergencia netamente para esa policía que ya está por vencer ahora en febrero, y eso es también lo que refleja, ¿no?, la deuda que hay pendiente todavía en materia de seguridad. Usted señala, dice una policía desprovista de equipamiento. Bueno, esa policía que usted dice que está desprovista de equipamiento es una policía que ha provocado una innumerable cantidad de bajas de grupos de delincuencia organizada que ya no están operando. Esa misma policía, junto con Fuerzas Armadas, retiramos de circulación a un peligroso líder de una banda de traficantes de armas, de explosivos, de municiones. Entonces, mire, yo creo que hay que matizar, porque si es que señalamos pues con ese nivel de certeza algo que no está asentado realmente en los hechos, obviamente es necesario trabajar en aprovisionar a la policía, en darles mucho más recursos, en darles chalecos, patrulleros, armamento, en fin, una serie de recursos que son necesarios para su actividad. Esto sí es fundamental, pero fíjese usted que esto se inscribe dentro de una estrategia. Una estrategia es más importante porque nos traza un camino. Lo otro son recursos. La estrategia es lo fundamental. Y hasta este momento, esa estrategia de seguridad se está cumpliendo, porque los resultados que tenemos en cuanto a incautación de droga, en cuanto a desarticular crimen organizado, en cuanto a detenidos, en cuanto a armas fuera de circulación, vehículos recuperados, es inmensa, es muy larga la lista. En otro momento quisiera ponerle cifras a lo que estoy diciendo para que no parezca simplemente una relación que no se expresa con evidencia. Esa estrategia, sí, demanda de recursos, y no lo digo yo, lo ha reconocido incluso la comandancia de la zona 8, que la vivo de cerca, y pudiera ser más o mayor el resultado, ¿no?, si contaran con ese equipamiento. Ahora, secretario, se habla también de que con este resultado del día domingo, pues pudieran darse cambios al interior del gabinete, que casa adentro pues analizan también las acciones. Ayer le decía el ministro de Gobierno, no se puede descartar. En su caso, ¿su puesto pudiera estar también en revisión o no? Siempre el presidente está en la libertad de escoger a sus colaboradores, ¿no? Eso es parte de lo que le corresponde hacer. Y bueno, es bueno pensar en una renovación posiblemente, pero más importante es esto, ¿no?, que le decía hace un momento, el fortalecer estas estrategias, de mantener lo que funciona, rectificar aquello que no está funcionando, y como lo dijo el presidente, con toda sabiduría y humildad, escuchar la voz de los ciudadanos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, doctor Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A usted, buen día. 7:46, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más. ...7:47, saludamos con Santiago Nieto, él es director de Informe Confidencial y también profesor de la Universidad George Washington. Santiago, gracias por acompañarnos. Muchos buscan todavía la explicación de lo que pasó el domingo. Y empecemos analizando lo que le pasó al gobierno con esta consulta popular, referendo que perdió, que ganó el no en todas las preguntas y con amplio margen. Buenos días amigos televidentes, gracias por la invitación. A ver, es un presidente, un gobierno que tiene bajas calificaciones y llama a un referéndum, normalmente la gente usa ese referéndum para plebiscitar al gobierno, que es una de las cosas que pasó. Recordemos las cifras del presidente, de lo que hemos visto, de las investigaciones que hay públicas, tiene un rechazo arriba del 60% de la población. No teniendo credibilidad, teniendo esa baja aceptación, llama a un plebiscito y la gente lo que le dijo es no al gobierno y no contestó las preguntas que habían sido sugeridas. Entonces, como decimos, se plebiscitó al gobierno, y también otro fenómeno que tuvo la consulta fue que nacionalizó de alguna manera las campañas locales. Ahora, el gobierno no se la vio venir, el gobierno pensaba que ganaba el sí, hasta cuando empezaron a salir los resultados oficiales. Fallaron las encuestas, fallaron los exit polls, pero de una manera dramática. A ver, hay dos formas de medir.
Si usted hacía las preguntas en una encuesta y preguntaba la pregunta uno y hacía el enunciado, y cada una de ellas, había una gran aceptación al texto de las preguntas. Es verdad, había 60. Nosotros, en la investigación, como hay que ver los fenómenos de diferentes ángulos, le preguntamos a la gente, ¿usted va a votar sí o no en la consulta? Y los datos ya eran alarmantes. En las primeras semanas que medimos esos, ya había un casi empate del sí con el no. Y después se cruzan las líneas que veníamos investigando ya el día de la elección. Entonces era un resultado previsible. Lo que fue es una mala formulación o no entender el por qué votan los electores. Y eso trajo resultados que fueron equívocos, digamos, para la toma de decisiones. Claro, es una calificación al gobierno, es una calificación porque, claro, con una asamblea del 7%, ¿quién se puede imaginar que no quieran reducir el número de asambleístas? Con un CPCCS que se ha acusado durante varios años que es una agencia de empleos de determinado sector político y se habló de una consulta anterior, ¿cómo sale mal? La extradición, ¿cómo sale mal? Pero, a ver, pongamos un ejemplo de hace muchos años. León Febres Cordero hace su convocatoria a la consulta. Él preguntaba a la gente si querían que participen o no los independientes. Era un amplísimo apoyo de la ciudadanía a que los independientes participen. ¿Cuál fue la campaña de la oposición de Febres Cordero? Dile no a Febres Cordero. Exacto, me acuerdo clarito, era chiquito cuando yo le digo no a León. Claro. Entonces, es como los plebiscitos, normalmente estos referéndums que se hacen, terminan significando otras cosas que la intención original, que era poner estas cuestiones en la ciudadanía. Punto bien tocado, la campaña. El gobierno no hizo campaña. ¿Quién hizo campaña por el gobierno? Aquí tengo una información de Infomedia. 4.662 avisos por el no, 1.051 por el sí. 4 campañas por el no, 2 por el sí. 145.000 segundos de publicidad de campaña por el no y solamente 36.908 segundos de campaña por el sí. No hicieron campaña. En publicidad. Pero recordemos que uno de los ejes del gobierno en la comunicación, porque hay que entender, la política no solo es publicidad, es comunicación, es un conjunto de hechos, de eventos, cosas que se dicen, se dejan de decir, cosas que se hacen y se dejan de hacer, que comunican un sentido. Sin duda, yo creo que faltó campaña, faltó una campaña en el caso del gobierno por el sí muchísimo más estructurada, por ejemplo, como que fue la de Moreno, con los con 7 veces sí. 7 veces sí, que fue una campaña muchísimo más potente, estructurada y con dirección. Esta campaña fue más bien suelta, los que apoyaban el sí y el no se movieron por su lado, no hubo campañas articuladas. Si es cierto que tiene el no mucha más publicidad, no es que estuvo articulada bajo un eje. Fueron varios ejes que participaron en el no, entendiendo que el no era un rechazo al gobierno de la República. El único que no tuvo eje fue el gobierno, o digamos los partidos que se inscribieron para hacer campaña por el sí, que fueron Creo y Avanza, básicamente. ¿El gobierno qué hizo? Puso a sus 2 asesoras jurídicas, muy bien preparadas además, con un mensaje claro, pero eso no era suficiente. No, yo creo que se debía haber hecho una campaña estructurada. Y cuando hacen la campaña dicen, el gobierno está usando recursos para hacer campaña. Claro, pero hay formas de hacerlo. Yo creo que un pronunciamiento más claro, comunicación más directa, usar los medios que el gobierno tiene legalmente sin hacer excesos, se podía haber hecho. Y articulando una estrategia con todas las personas que intervenían en el sí. Eso es fácil realizar, pero no se hizo. Y la verdad es que terminó el gobierno con una derrota en las urnas. Después de esto, Santiago, ¿qué le queda al presidente Lasso? Yo creo que... ¿Y cómo queda el presidente Lasso? Creo que es importante el regresar a ver a la gente. Creo que el pensar que la gente está equivocada frente a su reacción de las políticas que está tomando el gobierno es equivocada. Creo que necesita tomar un eje estratégico claro, desarrollarse así, ser mucho más empático con lo que está sintiendo la gente, justificada o no, pero la gente siente, y creo que eso le puede ayudar a tener mayor índices de popularidad. Ahora, el presidente va a los sectores, va a territorios, se pasa en territorio, entrega casas, parecería que está cerca de la gente. Es que es las formas. La política, la comunicación política no es solo lo que digo, sino es cómo lo digo y dónde lo digo. Y creo que cuando uno armoniza todos los eventos, no solo del presidente. El presidente no es todo el gobierno,
sino todos los miembros con una línea clara hacia dónde quieren llegar, teniendo un sistema de comunicación que logre que uno cumpla esas metas, creo que puede ser bastante más eficiente. El presidente sale en cadena nacional, reconoce el triunfo del no y dice, vamos a hacer un gran acuerdo nacional. Convoca sectores que dicen, yo no voy contigo. Los socialcristianos dijeron ayer que no, parte de la izquierda democrática dijo ayer que no, muchos de la Asamblea dicen, no, adelante las elecciones, llame a muerte cruzada y váyase. Bueno, hemos visto también que no hubo la capacidad en el primer año de gobierno de crear alianzas mucho más sólidas con el entorno de la clase política. ¿Por qué sí ahora? Exactamente, no van a hacerlo, o sea, eso digo, sobre todo cuando uno tiene fuerza, tiene mayor capacidad de negociar. Si uno ya no perdió fuerza, tiene menos capacidad de negociar, y me refiero a la política. La comunicación del gobierno no es solo para la gente o solo para el círculo rojo, es decir, para el círculo más instruido, periodismo, academia, etcétera. No es para eso. Hay que tratar con los dos universos para tener mucho más certeza. Contar con el poder que apoye una decisión política por parte del gobierno y la gente que apoye esas decisiones tomadas del gobierno. ¿Le queda oxígeno al presidente? Yo creo que siempre hay como hacer... ¿Con esa imagen? Creo que podría todavía hacerlo. Ahora, los tiempos de la política se van adelantando, lo que usted dice. El gobierno lo que necesita es resultados ya para la gente. O sea, ya no puede seguir esperando. La gente ya no más ofrecimientos, solo realidades. Exactamente. Y si no cambia la gente hacia cosas muy, muy concretas que tienen que ver con el metro cuadrado de la gente, es decir, la vida cotidiana, no va a lograr recuperar. Algo final, Santiago. 31 años social cristianos en Guayaquil se acabaron. ¿Es otro tren que les pasó por encima y no saben por dónde vino? Bueno, yo creo que también es un cambio de época. Si vemos la figura que fue electa en Guayaquil, se trata de una persona joven que no estuvo en la política. Eso es un hecho importante. Y las dos otras figuras que eran fuertes, que es Cynthia Viteri y Jimmy Jairala, que son parte de la historia de la política, quedaron relegadas. Lo mismo pasa con el alcalde de Quito, que en la política es muy conocido y en algún momento se movió, digamos, dentro de los escenarios de la política. Pero para la ciudadanía es un candidato nuevo. Que lo mismo pasó en Quito con Freile. Con Freile, que es otra figura emergente que termina en un lugar común. Pero los socialcristianos, ¿están en crisis o es una derrota casual? Porque lo que dice Jaime Nebot es, sí, pero ganamos 20 alcaldías y 3 prefecturas o 2 prefecturas. No es lo mismo que perder 31 años en Guayaquil. Claro, ¿no? Yo creo que hay que leer bastante más. Los partidos políticos están siendo rechazados en todo el continente. La clase política está siendo rechazada. Parte de esa votación, por más que pueda ser bien calificada la alcaldía de Cynthia Viteri, escogieron una figura nueva. La gente no solo busca eficiencia, sino también representación. En Guayaquil, ¿ganó el correísmo o perdió Cynthia Viteri? Yo creo que ganó un joven que no era de la política tradicional, y eso creo que es más relevante que tomar los espacios de correísmo, anticorreísmo, que en la ciudadanía no existe. Creo que el correísmo y el anticorreísmo existe en la medida en que la política así lo señala. Unos dicen que el correísmo ha revivido, otros creen que el correísmo nunca ha muerto. Exactamente, yo es lo que digo, si lleva solo 10 años, lleva 15 años en la vida política del país y ha tenido un acierto, que es un dato objetivo que voy a decir. Ha tenido figuras nuevas que han ocupado el escenario de la política, lo que no tuvieron las otras tiendas políticas. Usted me habla del Partido Social Cristiano. ¿Hace cuánto tiempo Cynthia Viteri es candidata o recorre el tiempo? Y ese cambio que exigen los nuevos electores, claro, el cambio que exigen los electores es en cualquier dirección, en todas partes, y es inmediata. Y eso es lo que estamos viendo en las elecciones actuales en el siglo XX. Entonces sí ganó Aquiles, pero también perdió Cynthia. Más o menos. Gracias, Santiago. Un gusto. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, profesor de George Washington University. Liz, tenemos que despedir, son las 7:58 y vienen las noticias de la comunidad. Lo has dicho todo. Con nosotros hasta el día de mañana.